678. La crítica al poder real. Nos visita hoy Roberto Caballero. La protección de los medios dominantes al Tano Angelici. Quería tratar de que, bueno, digo, por ahí no había ninguna cámara, zafo, y la verdad que lo que hice fue sin darme cuenta, jamás tuve la intención de hacer eso. No pensé que iba a llegar a lo que llegó. Jamás me imaginé, en el momento después que me di cuenta me quería morir. Es un excelente documento el que vamos a mostrar para intentar ver quién es, o qué injerencia tiene, o qué importancia tiene dentro del mundo Boca Juniors. Claro. Fíjate estas imágenes. A ver. Esto es Boca frente a Zamora, partido disputado en Venezuela. ¿Dónde está el panadero? Allí ¿El lo ves. buzo negro? Exactamente. ¿Dentro de la cancha? Del campo de juego, observando bueno. un partido donde Boca fue visitante. ¿Pero estás seguro que es él? Sí, no hay dudas. Este es un partido de esta Copa Libertadores. Que necesitas una credencial especial para estar ahí, Exactamente. que no te la da cualquiera. Exactamente. Para que haya llegado hasta ahí, lo tienen que haber inscrito. Casi alguien institucionalmente te tiene que habilitar. Exactamente. Claramente no es un hincha común, porque un hincha común yo creo que no entra al campo de juego como entró allí. A ver, yo quiero aclarar, no estoy vinculando a la dirigencia de Boca que le da una credencial para que entre. De eso no estoy hablando, ¿eh? No estoy vinculando a la dirigencia de Boca que le da una credencial para que entre. De eso no estoy hablando, ¿eh? El chico que tira el gas pimienta es avisado en un momento desde adentro cuando están pasando los jugadores de River. Claro. Y hay una persona dentro del campo de juego que está avisándole al hincha, y posteriormente a que termina de tirar el gas pimienta, otro hincha de otra barra de Boca va hacia atrás y prende una bengala como avisándole a otro tercero que ya había hecho el trabajo. Digo, hay cómplices, hay más actores y hay que investigar todo, ¿no? No solo el chico que tiró el gas pimienta, sino los actores intelectuales detrás. El pluralismo contra la cadena nacional 678 y todo aquel que no repite mentiras y destila mala onda. En La Nación del Sábado por Carlos Pagni. Un baño de humildad para 678. La presidenta adujo que utiliza la cadena para hacer campaña, porque si no nadie se entera de sus buenas noticias. Fue una afrenta para los periodistas militantes que defienden al gobierno, que incluye 678. La señora de Kirchner pidió que los candidatos no competitivos se den un baño de humildad. Podría dar el mismo baño al aparato periodístico que ha montado con fondos públicos, dándolo de baja. En Clarín, presentarán medida cautelar por el uso de la cadena nacional. El director por la oposición en el AFSCA, Gerardo Milman, recurrirá a la justicia para que impida al Poder Ejecutivo utilizarla como mecanismo de campaña política. Las cadenas que sí gustaban a Mañeto y Milman. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, con motivo de llevarse a cabo la comida de Estado ofrecida por el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en honor del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, don George Bush. Acto seguido, para ser entregados al excelentísimo señor presidente Bush y su hija Dorothy, sendos facones criollos para que puedan comer con ellos el asado que se les ofrece. Los facones de buen acero argentino con empuñadura y vaina hechas de plata de ley tienen en oro los escudos de la Argentina en su agarradera y de los Estados Unidos de América en la puntera. El señor presidente Bush entregará $2, uno por cada facón, simbólicos de que ese acero jamás será motivo de disputa entre amigos. Lo imprescindible de la memoria. Esta historia no podía ser una historia ocultada, no podía ser simplemente un edificio. Teníamos que hacer, poniéndonos todos de acuerdo, este lugar al que no denominamos museo. En el museo se guardan las piezas del pasado, en los sitios de la memoria se guarda la memoria, la justicia y la verdad. Ya no tenemos que esperar que nos proteja un presidente o una presidenta. 40 millones. Tenemos ante la humanidad la inmensa responsabilidad de saber que en este país
Los 40 millones tienen que garantizar el respeto de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. No pueden quedar en manos de un presidente, ni de un parlamento, ni de un poder judicial. Otro día de formidables noticias. ¡Uno! La excelente entrevista de Paenza a Kicillof. Toda mi vida creí en esto. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que no tiene mucho que ver con lo que piensa la teoría económica oficial. En economía hay una homogeneidad, hay pensamiento único en economía. Lo que se enseña es más o menos lo mismo y es un pensamiento en economía de derecha. Cuando vos no entendés algo en economía es que te están mintiendo. Lo decía Jauretche, no es que es difícil, es que te están mintiendo. Ya no es una cuestión cualitativa de qué deuda está en un default raro. Las reservas impuras son 26, 27 mil millones de dólares. Las llamo puras a cuando le sacás los encajes en dólares que no son del Banco Central, los derechos especiales de giro, los eventuales swaps. Entonces ahí medio como que quedás palo y palo. Si el economista no puede explicar para que se entienda, el burro es él. ¿Qué piensa la economía, digamos, ortodoxa de la Argentina? ¿Qué tendríamos que hacer en Argentina? Sutil y descollante actuación de Víctor Hugo en Préstico. Siempre pensamos que el tema de las corporaciones y sobre todo las mediáticas es un tema que atañe tan solo a la Argentina. Y no es así. En Estados Unidos, Obama tiene serios problemas, no solamente en las confrontaciones que se dan con la Corte Suprema de Justicia, sino también con Fox News, por ejemplo, que viene a ser una especie de TN de la Argentina, es decir, todo lo negativo, todo lo feo, todo lo que pueda dañar. Jimmy Fallon, el stripper que anota mal las direcciones a la sociedad. Está allí en Fox News y el presidente de los Estados Unidos juega duro tratando de ir contra esas corporaciones que de alguna manera tienen la misma impronta desde el punto de vista moral que tienen en la República Argentina. Noti ignorada por medios opositores deja en ridículo a renombrado operador. Para mí la gestión de Galucho en YPF es muy mala. No cambió la gestión de Galucho en YPF, no cambió nada. YPF anunció ayer a la Bolsa de Comercio, donde no podés decir una mentira, que aumentó geométricamente sus reservas y que en 2014 registró el récord de índices de reservas de los últimos 10 años de la compañía, con 163% de reemplazo. Hay que decir que de esta manera, las reservas de YPF crecieron un 60% en el 2014. Para mí la gestión de Galucho en YPF es muy mala. No cambió la gestión de Galucho en YPF, no cambió nada. Las reservas de YPF crecieron un 60% en el 2014. ¡Filma! 678. El perfume que tapa el mal olor de las operaciones mediáticas. Supposing there isn't a next time. If we introduce a curfew, we may all go bankrupt for nothing. So we wait until he's killed, what, 6, 7, 8? So we wait until he's killed, what, 6, 7, 8? La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la
como canción de carnaval. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario del natalicio del poeta y revolucionario Ho Chi Minh, de la muerte del revolucionario americano José Martí, escritor también, del nacimiento de Miguel Briante y de la muerte del padre obispo Monseñor Jaime de Nevares. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Agradecemos los saludos que nos trajo Cintia García del acto de la ESMA de las Madres. Besos, todos los del alma, las queridas madres. Y presento a nuestro invitado de hoy, que es un amigo de la casa, el señor Roberto Caballero. ¿Cómo va? Roberto Caballero es una de las voces que nos hace seguir queriendo los medios de comunicación. Es periodista, fundador del diario Tiempo Argentino, está en la radio pública El Mañana es Hoy, que va de 9 a 12 en AM 870, y es autor de un libro que pude leer hace muy poco recién, que es Amia, la verdad imposible, y que recomiendo si está en las librerías todavía. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias a ustedes. Vamos a ir al primero de los informes, que tiene que ver con la excelente entrevista de Paenza a Kicillof, o la excelente elección de Kicillof para todos respecto de lo que es la economía. La excelente entrevista de Paenza a Kicillof. El país no está acostumbrado a tener primero un ministro de Economía que sea un investigador del CONICET. No está acostumbrado a tener, ya no hablemos solamente de ministro de Economía, sino en general que venga de la universidad pública, sí, pero no militante. Hacer política, yo no soy economista, es establecer prioridades para mí. La cantidad de dinero no es infinita, hay que incluir. Entonces es un modelo de país. Hay otros modelos. Querría escucharte a vos reflexionar sobre esto. Mi objetivo era entrar al CONICET, trabajar de investigador, porque era algo que me parecía increíble que pasara. Pero había dos cosas. Primero, que me decían que la carrera de investigador estaba cerrada, o sea que no había forma de entrar al CONICET. Alguien que quería ser investigador en la Argentina, en la universidad pública o en el sistema público, no podía. O sea que era un oficio, como tantas industrias que se cerraron en el país, que se había cerrado. O sea, uno preparaba para que tenías que ir. Tenías que irte al extranjero. Y después había un ministro de Economía en ese momento que mandó a los investigadores del CONICET a lavar los platos. Así es. Página 12, 25 de septiembre de 1994. Cavallo le respondió a los investigadores científicos que reclaman mejores sueldos y condiciones para desarrollar su trabajo. A lavar los platos. Porque se fue desvalorizando todo, hasta llegar a decir esa frase con la idea de mandarlos, conocido caso de mandar a lavar platos, triste caso, lamentable, penoso caso que se dio acá en la Argentina. Susana Torrado, que si esta persona hubiese sido alumna mía, le hubiese puesto 0, es decir, reprobado, y sin embargo figura como investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy la investigadora del CONICET y me manda a lavar los platos, como si esto además fuese una tarea deshonrosa. Había un ministro de Economía en ese momento que mandó a los investigadores del CONICET a lavar los platos. Así es. Que la presidenta haya elegido, el ministro de Economía, alguien que tenga eso, otros dirán, pero para mí simboliza muchas cosas. Yo sinceramente toda mi vida creí en esto. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que no tiene mucho que ver con lo que piensa la teoría económica oficial. En economía hay una homogeneidad, hay pensamiento único en economía. Lo que se enseña es más o menos lo mismo y es un pensamiento en economía de derecha. Cuando vos no entendés algo en economía es que te están mintiendo. Lo decía Jauretche, no es que es difícil, es que te están mintiendo. Ya no es una cuestión cualitativa de qué deuda está en un default raro. Las reservas impuras son 26, 27 mil millones de dólares. Las llamo puras a cuando le sacan los encajes en dólares que no son del Banco Central, los derechos especiales de giro, los eventuales swaps. Entonces ahí medio como que quedás palo y palo. Si el economista no puede explicar para que se entienda, el burro es él. ¿Qué piensa la economía, digamos, ortodoxa de la Argentina? ¿Qué tendríamos que hacer en Argentina? Argentina, como tiene su pampa húmeda y sus recursos naturales, tendría que dedicarse solo a eso. O sea, la producción industrial es algo... Nosotros tenemos recursos naturales, lo que tenemos que hacer es sacarlos y venderlos. Sacarlos y venderlos sin valor agregado. Y todo lo demás, comprárselo a otros que lo hacen. Por ejemplo, todos los bienes industriales, todo lo textil, todos los juguetes, todo, comprarlos afuera, todo afuera. Esa es una escuela económica que se enseña en primer año en mi facultad como una verdad revelada. Pero eso para los países periféricos, porque entonces ellos, no para ellos. ¿Por qué? Porque dicen, en cada país veamos qué hay. En Argentina, ¿qué hay? Vacas y tierra. Sí. Entonces, y pradera. Entonces hay que hacer productos agropecuarios. ¿Y dónde están los recursos más calificados de mano de obra, el capital instalado, las fábricas?
en los países avanzados. Esos tienen que hacer los bienes industriales. Qué vivo. Entonces, ¿qué vivo? No, pero no solamente eso, nosotros tenemos universidades libres, gratuitas, generamos, digamos, preparamos, logramos de que tener los mejores científicos y después los expelemos del sistema para que los usen ellos. Pero, o sea, es un negocio redondo. Es un negocio espectacular. Pero creo que lo interesante, y para que lo entienda toda la gente, de estos años, es que Argentina se reindustrializó fuertísimo. No porque el campo no tenga que estar. En estos mismos años que reindustrializamos, el campo argentino va a batir todos los récords históricos de producción. Uno de los voceros más importantes de Mañeto estuvo en un programa de televisión que no era en su canal ayer, como expandiendo un poco el mensaje que se quiere dar. Y Kicillof fue entrevistado por Adrián Paenza en la televisión pública. Kicillof, hace 6 meses, todo el mundo hablaba, inclusive creo que vos también, sobre el plan bomba. Sí. Esto es que dejaba una bomba. Hace poco. La pregunta es, si él va a seguir, ¿no va a tener que cambiar algo? Porque si no, la bomba le puede explotar a él. No, no va a cambiar, no, el gobierno no va a cambiar. Lo que va a hacer es, está haciendo un mini plan felicidad. Lo que va a hacer es, está haciendo un mini plan felicidad. Si bien los aumentos salariales van a provocar una caída del salario, en términos de los próximos meses podría generar una pequeña recomposición salarial. Para mí la gestión de Galucho en YPF es muy mala. No cambió, la gestión de Galucho en YPF no cambió nada. YPF anunció ayer a la Bolsa de Comercio, donde no podés decir una mentira, que aumentó geométricamente sus reservas y que en 2014 registró el récord de índices de reservas de los últimos 10 años de la compañía, con 163% de reemplazo. Hay que decir que de esta manera las reservas de YPF crecieron un 60% en el 2014. Para mí la gestión de Galucho en YPF es muy mala. No cambió, la gestión de Galucho en YPF no cambió nada. Las reservas de YPF crecieron un 60% en el 2014. Tomemos el litio, por ejemplo. La Argentina descubre, tiene salares, yacimientos de litio. Hay una escuela económica que dice, el litio, vos sacalo, hacés la industria extractiva, tenemos también potasio, tenemos tantas cosas de riqueza natural argentina, y mandala afuera. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y lo ha hecho y creo que lo vamos a conseguir. Que se instale una industria en Argentina con participación del Sistema Científico Tecnológico Argentino, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía, con muchísimas políticas públicas que la batería la hagan en la Argentina. Y sí, efectivamente, son dos modelos distintos de país. Esa es la discusión que hay que dar. Porque, digamos, si no, no queda claro. Yo no tengo un problema de que haya gente de derecha en la Argentina. Vos ponelo arriba de la mesa y decís... Que se saque la careta, perdón, y que suelte el globo. Bueno, y se siente y diga, yo quiero hacer esto para el país. Estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros lo que decimos es que para que Argentina crezca en serio, sea estable, sustentable, se fortalezca, nosotros, en lugar de hacer, como decían en los 90, que había que crecer, y después cuando seamos ricos distribuir, nosotros lo que nos dimos cuenta es que eso también era un verso. Y era un verso tan instalado que cualquier otra cosa que hicieras estaba mal vista. Entonces, ¿cuál era la cosa nuestra? Nosotros dijimos, es al revés. Y lo dijo Néstor el 25 de mayo de 2003. Nosotros vamos a hacer al revés, vamos a distribuir para crecer. En la década de los 90, la exigencia sumó la necesidad de la obtención de avances en materia económica, en particular en materia de control de la inflación. La medida del éxito de esa política la daban las ganancias de los grupos más concentrados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas, sin que importaran la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. Se trata entonces de hacer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo. Por eso es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Néstor dijo, nosotros vamos a aplicar un modelo económico que va a basarse en el consumo, en la inversión y en la demanda.
¿Eso qué quiere decir? Que nuestras políticas de inclusión social, que muchos tratan de populismo, de clientelismo... Pero ¿y cuál es el problema? No es populismo. Si vos querés incluir para que mejor haya una mayor cantidad de gente que viva en mejores condiciones, la inclusión, ¿qué es lo que está mal? Llámalo como quieras. 6 años de facultad a mí me enseñaron lo contrario. ¿Por qué? Porque dijeron, la política económica tiene que generar estabilidad para que los bancos anden bien, le puedan prestar a los industriales le inviertan, y entonces después vas a crecer, y cuando termine de crecer vas a poder ocuparte del segundo problema que tenés, que es que ese crecimiento no es bueno para todos, no alcanzó. Nosotros hicimos lo contrario, y ¿sabés qué? Resultó la mejor receta para crecer. Que hay una consecuencia. Esto que estamos hablando, para lograrlo, ¿genera inflación que no se puede controlar? No, es que también... ¿Hay un error de mi parte cuando te planteo esto? Porque la inflación hay. Ahora la pregunta es, ¿no hay otra alternativa? Claro, que es controlarla, que es lo que hace el gobierno. Yo produzco un textil acá y tal vez alguien me dice, estás loco, importalo de China a mitad de precio. Y lo que está haciendo el gobierno es reindustrializar el país. Entonces va a salir transitoriamente, si queremos, más caro hasta que se capitalice. Bien. Y eso genera un incremento de precios. Es decir, una política de administración del comercio puede tener algunas tensiones de precio internas, obviamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, al empresario. Hay que decirle, porque yo esté generando ese mercado interno, yo como sociedad, no como gobierno, ese mercado interno, la gente tenga plata y no entren en andanada, a precio de dumping, a mitad de precio, los productos externos para fundirte, eso no quiere decir que vos podés cobrar cualquier cosa. Porque si la demanda va creciendo y no crece al mismo tiempo la oferta, entonces unos pocos abastecen un mercado muy grande y los precios crecen demasiado. Entonces es un equilibrio, digamos, complicado. Algunos dicen, bueno, yo voy a aplicar un plan antiinflacionario, capaz no le ponen ese nombre. Nosotros lo que le planteamos es un programa. ¿Cómo le ganamos a la inflación? ¿Cómo se ataca la inflación? Que es la pregunta. Y se ataca administrando bien, Pamela. Un nuevo plan económico que baje la inflación. Los argentinos conocemos los planes antiinflacionarios. Y no es que este ministro de Economía no los conozca. Los conozco. Sufrí algunos de esos llamados planes antiinflacionarios, que son muy sencillos, no son nada del otro mundo, te digo, son mucho más sencillos que lo que estamos tratando de hacer nosotros, que reindustrializar el país con un equilibrio, que crezca la industria interna, pero que no le cobren cualquier cosa a la gente, y entonces hay que poner controles, que después lo llaman ley de abastecimiento, que vamos a intervenir toda la industria. O sea, en estas peleas cuerpo a cuerpo que tenemos para instalar bien lo que estamos haciendo con un bombardeo de los que quieren hacer exactamente lo contrario, hay otras ideas. Y yo creo que la piensan los economistas de la mayoría de los candidatos de la oposición. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cómo paró la inflación? En la Argentina vos lo viviste por tu edad. Mirá, por la edad que tengo. Abro la economía. Abrir la economía es permitir que entren todos los productos importados a precio vil. Lo que hemos logrado es cerrar la competencia importada y que los demás sectores queden, yo te diría, esclavos de la industria que sustituye. Otros que quieren decir, ¿cuál es la causa de la inflación? Dicen, el gasto público desmedido. Otro plan antiinflacionario, reducción del gasto. Lo estamos viendo en Europa ahora, reducción del gasto, fuerte reducción del gasto. Le damos al gasto, que está al 40% piso anual. Es un desastre lo que está haciendo el gobierno en materia fiscal. El gasto público está creciendo al 45%. El zafarrancho del gasto. El gobierno gasta muchísimo, muchísimo. Tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. O van a decir, esto es porque emiten mucho dinero. El gobierno gasta muchísimo, muchísimo y muy mal, y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. El gasto, aún ineficiente, está superando a la recaudación. Se usa la maquinita para paliarlo y emitir dinero. Van a sacar las jubilaciones, ya lo hicieron en el país, van a sacar los planes de inclusión, van a sacar el Conectar Igualdad, van a sacar las políticas educativas, todo porque era inflacionario el gasto. Y es mentira, no es resultado del gasto, es mentira, no es resultado de la administración del comercio. Entonces, ¿qué pasa? Van a ir con una política crediticia de cortar el crédito. Entonces te van a dejar sin crédito a vos, a las empresas, a todo el mundo, restringiendo la oferta monetaria fuertemente, lo cual, para que lo entienda todo el mundo, encarecen la plata y entonces cada uno que se compra el televisor, que se compra la ropa con el Ahora 12, con cualquier plan de cuota, no va a tenerlo más. Va a consumir menos, va a quebrar la industria. Entonces yo lo que digo es que hay planes para contener los precios que han sido siempre la excusa para aplicar planes de ajuste. Se ha preparado para esto y tiene un modelo para discutir, para poner arriba de la mesa, con todos los errores y con todas las miserias que tenemos los humanos, porque no todo nos sale bien, somos vulnerables, somos falibles y nos equivocamos y eso hay que reconocerlo. Hemos cometido un montón de errores, pero al mismo tiempo yo lo que quiero es tener una persona del otro lado a quien realmente le interese la gente que no tiene voz.
Y eso es lo que en la Argentina ha faltado históricamente. Que alguien que esté sentado en este lugar le preocupe que haya un señor que cobra nada porque no tiene jubilación y que ese señor pueda ir alguna vez sin tener la preocupación cómo hago para comer. O que haya un chico que no, una madre que tiene que llevar a su chico porque no sabe dónde y porque tiene un problema de salud. O hay una persona que es analfabeta. O hay una persona que no está incluida porque no tiene acceso a una computadora. Entonces yo quiero a alguien que me represente. ¿Me representa en todo? ¿Cómo me va a representar en todo si yo no me represento en todo? Gracias, Axel. Muchísimas gracias. ¿Te gustaría un científico de presidente? Claro. Si yo tuviera que proponer una persona para ser candidato a presidente, lo propondría al ministro de Economía. Sí. ¿Te parece que un científico está más habilitado para tomar decisiones sobre todos los problemas de un país que, por ejemplo, un abogado? Porque generalmente los presidentes, digamos, la gran tradición es que vienen de la abogacía, ¿no? Y mira, no solamente creo, sino que hay mucha gente que se entrena para bailar y para soltar globitos amarillos, y está muy bien, pero el país no es una fiesta de 15. Pero este ministro de Economía es un ministro que viene de la universidad, es investigador del CONICET, está acostumbrado a las asambleas, estamos acostumbrados a escuchar. El entrenamiento y la gimnasia que uno adquiere en la universidad es distinta de lo que se obtiene en otro lugar. Entonces él está preparado. No importa si es, porque podría no ser Kicillof para otras personas, pero el grado podría ser Alberto Cornby, por ejemplo. O sea, gente que esté preparada porque recorrió el claustro universitario y tiene una idea. Y yo menciono a algunas personas que yo conozco porque aparte coincidimos ideológicamente. Realmente creo que es muy difícil tener un diálogo con el doctor Kicillof y no aprender algo. Digo, a mí esto me pasa, lo conozco desde TNT, cuando estaba con Iván Hein, otro tipo muy valioso que anduvo por ahí, y realmente esto es apreciable. Ahora, Roberto Caballero, algunas de las que fueron las onceras de Jauregui ya son avivadas, digo, ya nadie puede conocerlas, ¿no? No, para nada. Igual, yo creo que acá el dato es que tenemos un ministro de Economía que habla de Jauretche. Yo no recuerdo, digamos, digo, para hablar también del momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Y claramente vos decías algo ahí, digo, me parece que se le entiende, me parece que es didáctico en sus apreciaciones. Yo creo que por una sociedad que ha estado atravesada por el neoliberalismo, por sus consecuencias culturales, digamos, también, hay algo karmático, ¿viste? En lo que dice Kicillof. No, realmente, cuando él explicaba, por ejemplo, lo de la importación, mi viejo era carpintero, tenía una fábrica de muebles de cocina. De hecho, yo laburé un tiempo con él. Y tuvo que cerrarla por la importación de Brasil. Claro. Y atrás del cierre de una pequeña empresa, porque de hecho era más que pequeña, una mínima empresa, hay familias, detrás de eso hay la posibilidad de consumir o no de determinadas cosas, la posibilidad de que tus hijos vivan mejor que vos, que eso es un desafío que está planteado también en lo que planteaba Kirchner, ¿no? Digo, en ese video. Y yo creo que esta sociedad se merece el desafío de seguir un tipo como Kicillof. Creo que la sociedad argentina se ha bancado un montón de cosas, muchos de esos planes de ajuste que estaban mencionados, pero que por una vez se tiene que bancar el desafío de seguir un tipo que tiene estas ideas, porque estas ideas son precisamente las contrarias a las que generaron sus consecuencias nefastas, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo hablamos de desocupación, hablamos de ajuste perpetuo, hablamos de racionalización, esa palabra maldita. Yo me acuerdo cuando te llegabas a la empresa y decían, hoy tenemos un plan de racionalización. El plan de racionalización eran los despidos, ¿no? Y no hay sociedades que se organicen por fuera de lo que da el trabajo, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que nosotros en este tiempo aprendimos a valorar. Yo no sé, sinceramente, me pasaba hoy también con Cristina en la ESMO, estoy un poco nostálgico. Me pasaba con Cristina en la ESMO, hoy escuché el discurso, abajo una lluvia tupida, 1 hora y media ahí de lluvia, yo me quería ir en un momento y digo, no aguanto más. Y la veo que está Eve, que está Cristina Kirchner y está Estela de Carlotto, bancándose la lluvia, más allá de todo lo que se han bancado en la vida. Por Dios, claro. Y después escuché el discurso de la presidenta y dije, yo creo que la sociedad argentina, los kirchneristas, los antikirchneristas la van a extrañar. Hablar claro, van a extrañar que alguien les hable claro. Y yo creo que, volviendo a Kicillof, habla claro. Yo le creo eso que dice, ¿eh? A mí no me parece... Aparte un encuentro de dos potencias, ¿no? Paenza Totalmente. Y Kicillof es una dupla impresionante. Yo creo que la didáctica cumple un rol fenomenal en lo que es la creación de una cultura. Y tenemos tipos que explican. Y creo que son muy valiosos, ya no como... por lo que son como personas, sino para lo que representan para el colectivo social. Nada, esas reflexiones, yo te decía, yo estoy un poco nostálgico, creo que a muchos les debe pasar también,
Hoy fue, y esta es la semana de mayo, por ejemplo, que es la última semana también de mayo que va a estar Cristina como presidenta, ¿no? Entonces hoy empecé a reflexionar y creo que hay un sector de la sociedad que está reflexionando alrededor de eso. Creo que vamos a extrañar. Lo que yo no creo que nadie extrañe, estoy convencido de eso, es realmente el neoliberalismo. Y creo que lo que haya que explorar hacia adelante y hacia futuro, yo creo que es continuar y el rumbo que se ha iniciado, y que si no es Kicillof, sea un tipo que hable las mismas cosas que él. Y ya que estás nostálgico, para ayudarte, digo, muchas de estas ideas yo recuerdo, cuando menos haberlas leído, en el ideario que en su momento expuso el general Perón, también, para que negarlo, ¿no? También. Hay una continuidad. Yo voy a agregar ahí una cosa, porque habitualmente no se pone en valor algunas cuestiones del presente, ¿no? Yo creo que este mundo es más complejo. Claro, por supuesto. Sí. Yo creo que la Argentina incluso es un país mucho más complejo, sin quizá la violencia política, digamos, del tiempo, pero con otro tipo de violencia, que es una violencia simbólica, mediática, que castiga principalmente a aquellos que quieren transformar la Argentina y que cuestionan el privilegio de los grupos económicos. Y eso no es menor, porque esta violencia es pavorosa. Yo convivo con una funcionaria pública en mi casa, y alguna vez ver, qué sé yo, a Jorge Lanata en televisión. Digamos que Cintia Ottaviano, que es la mujer de Roberto Caballero, está a cargo de la Defensoría Pública de la AFCA. No es de la AFCA. No es de la el AFCA depende del Poder Ejecutivo y la Defensoría del Público depende del Parlamento Nacional. Del Parlamento Nacional, tenés razón. Gracias a la ley de medios todo. Exacto, tiene una comisión bicameral formada por el oficialismo y por la oposición que hace el seguimiento de la actuación. La ley de medios tiene un monitoreo constante en la Argentina. En las distintas provincias a través de audiencias públicas, es la única ley de la democracia que tiene audiencias públicas constantes y permanentes en todo el país, estado asambleario constante para una ley, lo cual ya es llamativo. Pero que quería decir, digamos, nosotros a veces escuchamos cosas, ¿no? Y yo sé lo que hace mi mujer, digo, yo sé que vuelve y revisa los cuadernos y atiende a los chicos y a veces hay que cocinar a las 11:30 de la noche. Y cuando veo publicadas ciertas cuestiones de lo que puede escribir Joaquín Morales Solá o lo que dice Jorge Lanata en la radio, son absolutamente mezquinos con mucha gente que cree en lo que hace, y me parece que en el caso de Kicillof es la clave. A este tipo lo escracharon en el buquebús y venía en turista. Ha habido vacaciones en una casita que tiene de 6 por, creo que me voy a ubicar, 6x4 en la casa de Kicillof. En Santana, que es un pueblito mínimo, que queda pasando Colonia. Y el otro día vi una foto de él que iba con el changuito al supermercado, porque es así, porque me parece que es gente lo más parecida a nosotros. Y insisto, disculpen el grado de nostalgia, ¿no? Que ponía recién. Te digo, lo de la violencia simbólica y mediática es un tema clave. Muchas veces los funcionarios están tratando de defenderse todo el día de lo que se dice sobre ellos, sobre su gestión o sobre las medias que usan, y a veces mismo no pueden dedicar el tiempo necesario para resolver problemas urgentes de la gente, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con el grado de concentración mediática que, bueno, en algún momento va a tener que adecuarse. Yo no creo en una democracia donde haya monopolios, y mucho menos monopolios de la comunicación, ¿no? No se pierdan a Caballero en la radio porque realmente vale la pena escucharlo. Para no generar competencia, Cintia García. No hay competencia posible. Están en la misma emisora, después de todo. Hay una linda distancia en este planteo. Las editoriales de Roberto son, digamos, para mí, que digo, material de lectura y de escucha. Pero pensaba y retomo lo que dice Roberto sobre la ex ESMA y esa lluvia, y siguiendo el derrotero poético que estabas haciendo, cuando Cristina empieza a hablar de que los 40 millones de argentinos nos tenemos que hacer cargo de los derechos humanos y de sostener esta política de derechos humanos, le da el sol en la cara. O sea, en ese instante se abre el cielo y le da el sol en la cara, y ella se emociona con ese sol y empieza a plantear justamente que llega después de cada tormenta. Fue la verdad que un acto hermoso, muy significativo, muy emotivo, con la presencia de, por supuesto, las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, hijos, y Horacio Berbisky también estaba, ¿no?, hablando de esta violencia mediática, y del ministro Kicillof. Ayer fue Kicillof, hoy es Berbisky, ¿no? Ayer acusándolo a Kicillof de ese sueldo inexistente, y hoy, estos días, acusándolo a Horacio Berbisky de haber participado con la dictadura, y un Zócalo que, hablando, ¿no?, del organismo que dirige Cintia Ottaviano, esta idea de la violencia mediática, no sé si podría encuadrarse, pero ese Zócalo de TN diciendo Berbisky derecho y humano, parafraseando el eslogan de la dictadura, es realmente para mí un acto de violencia mediática. Y una última palabra sobre Kicillof. Él varias veces en la entrevista con Paenza hace referencia
en mi facultad, ¿no? En mi facultad me enseñaron a este modelo ortodoxo. En mi facultad son 6 años diciendo que nosotros tenemos que exportar granos porque tenemos vacas, granos y praderas. Y esa facultad, que es la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, es conocida como la Facultad López Murphy, ¿no? Esta idea se desprende del neoliberalismo. Hay un entramado de cátedras nacionales que intentan ponerle digamos, un quantum, porque la propia dirección de la facultad se resiste a otro planteo de enseñanza económica que no sea esta enseñanza ortodoxa. Me parece que Kicillof lo desliza cada vez que puede en esa charla de académico a académico con Adrián Paenza. Lo que pasa es que Kicillof estudió en mi colegio, Claro. digo, para decirlo así. Tenemos que ir a otro de los informes que tiene que ver con un escándalo repugnante en muchos sentidos, pero sobre todo con la forma en que ese escándalo se convirtió en un montón de otras cosas. Tiene que ver con la protección sobre el sucesor de Mauricio Macri en la presidencia de Boca, hombre con vínculos con fiscales, con tantas cosas oscuras y cosas que no sabemos, ¿no? Parece que renunció a la AFA, Angelici y la defensa. La protección de los medios dominantes, Altano Angelici. Entre tanto centro enviado por Alefantino que cabeció, anoche el victimizado presidente de Boca, Angelici, se expresó en la misma línea que su socio Macri respecto a la televisación del fútbol gratuita para la gente. El fútbol para todos, ¿usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien, sin la necesidad del gobierno. Si venía Macri se acababa el fútbol para todos. Ayer lo repitió Angelici en el programa de Fantino. Daniel Angelici es presidente de Boca. A ver, le pido no disculpas a la gente. Hay muchos que por ahí quieren o esperan que el programa vaya por el lado del fútbol en sí o de lo que ha pasado con Boca. Y el programa va a ir más por el lado de qué fútbol queremos. Hay muchos que por ahí quieren o esperan que el programa vaya por el lado del fútbol en sí o de lo que ha pasado con Boca. Y el programa va a ir más por el lado de qué fútbol queremos. El fútbol para todos debería seguir de esta manera. Seguramente, probablemente vayamos a un sistema mixto, porque no olvidemos que el grupo que tenía torneo asociado con el grupo Clarín se le rescindió un contrato unilateralmente. Eso es una contingencia que en algún momento... Que eso no está pagado, eso es. Por eso, que en algún momento van a sacar eso y van a decir, acá estamos, nosotros teníamos un contrato. ¿Quién? ¿Grupo Clarín? Y sí, y yo haría lo mismo. Acá estamos, nosotros teníamos un contrato. ¿Quién? ¿Grupo Clarín? Y sí, y yo haría lo mismo. Creo que en el próximo gobierno, cualquiera sea el presidente, vamos a ir a un sistema mixto. De fútbol, de fútbol pago y fútbol... Y fútbol del Estado. Y para entender un poco torneos y competencias y Boca y cuál es el vínculo y cómo los medios lo protegen a la dirigencia de Boca, pensemos que, por ejemplo, en el primer superclásico, el del torneo local, la dirigencia de River mostró fotos de sus dirigentes en el vestuario visitante tirados en el piso, viendo ¿no? el partido. Claro. ¿Por qué fue esto? Porque Boca iba a darle a la dirigencia de River el palco presidencial, pero con una salvedad. En el palco presidencial había un señor con su familia. Ese señor es el CEO de Torneos y Competencias. Con razón no se quiso ir. Entonces después es medio complicado que nosotros escuchemos a algún periodista que trabaja en los medios de Torneos y Competencias culpando a Angelici o señalando algo de esto, ¿no? Y si después también pensamos que el jefe de recursos de Relaciones Públicas de Boca es hijo del dueño del balneario 12 de Punta Mogotes y desde allí Teis Sports hace muy buena parte de su programación de los veranos, difícilmente escuchemos a algún periodista diciendo eso. Sorprendentemente, Fantino olvidó preguntarle a Angelici por lo que le contó Massa hace 2 semanas. Galvarini dijo que si Massa deja la postulación presidencial, Malena lo pone knockout. Me agarro de lo que dijo el Pato Galvarini, si es que si alguno te fue a proponer esto y lo sacaste carpiendo o no. No a mí, no, pero está bueno, no a mí, es valiente. No a mí, y algunos que lo digas, algunos o sea, que creen que llevar agua para su molino, por ahí. Algunos que creen que tener plata les alcanza para opinar de todo, la bomba fueron a ver a metiendo. algunos intendentes a plantearle que sería bueno convencerme. Algunos de los que ¿Te llegó a vos eso? Primero los intendentes le dieron la mano y los despidieron. Después me lo vinieron a contar. ¿Los llamaste? Y, no, les mando saludos ahora y los veo el 11 de diciembre. No, a ver, Alejandro. ¿Sabés quiénes son? Sí, claro, y ellos también saben quiénes son. No fue Grupo Clarín, ¿no? No. Fue gente
vinculada al juego. Pero bueno, se creen que les tengo miedo. No les tengo miedo. No les tengo miedo. Por más que se pinten de azul y amarillo. De lo que queda para hacer rápidamente. Te hiciste el distraído. No, no me hice el distraído. ¿Qué estás hablando de quién? ¿De Boca? Dale, seguí. Seguí. ¿Quién te fue a hablar? No, a mí nadie, dale, seguí. Por más que se pinten de azul amarillo, ¿o debe ser un operador de Macri? No importa. No. Pero da vos el nombre propio, porque yo si no puedo ensuciar a una persona. Seguí, dale. Seguí. ¿Querés que dé un nombre que se me pasa por la cabeza, en este momento? Alejandro. No, si vos me autorizás yo doy un nombre que se me acaba de ocurrir. Si vos me autorizás yo doy un nombre que se me acaba de ocurrir. No, si vos me decís, a ver, después corre por cuenta tuya que el tipo mañana yo no te autorizo. ¿Seguro? Segurísimo. Me imaginé, dijiste, por más que se pinte azul y amarillo, me imaginé. Dale, seguí adelante, no te hagas problema. Todos sacaron, ¿quién es? Cercano al juego y que se pinta azul y amarillo, lo sacó hasta el enano Pinturita del otro lado, ¿quién fue? ¿Cómo están acá en el Maipú Arena? Lo conocés bastante, ¿no? ¿Tenés algo que ver con el complejo este que tiene cine, tiene casino, tiene un hotel donde está Boca ahora? Nosotros administramos el hotel y el casino. Cercano al juego y que se pinta azul y amarillo, lo sacó hasta el enano Pinturita. Sobre la suspensión del partido por responsabilidad del club que preside, Angelici se volvió a mostrar como una víctima de los barras, con los que dice no tener vínculo alguno. Aunque ahora reconoce su existencia, cuando hace 2 años la negaba. Yo estoy muy contento con el hincha y con los socios que tenemos. Estoy convencido que esta vez no pueden decir que fueron los barras. Porque acá, o sea, nadie lo quiere hablar. Yo siempre lo dije, Boca, me miran cuando digo, en Boca existen las barras, lo dije siempre. Además, hasta dije, estos son todos, están en este sector. Diario Clarín del 22 de febrero de 2013. Angelici. No hay barras en Boca. En Boca existen las barras, lo dije siempre. Si Angelici asume que hay barras brava en Boca, que se haga responsable ahora. Es el primer responsable de todo. El estrechísimo vínculo de la dirigencia de Boca con los barras se confirma con el llamado telefónico que el reciente jefe de seguridad Stornelli, organizador de la primera marcha por Nisman, hizo al jefe de la 12, Rafael Diceo. El fiscal federal Carlos Stornelli. Él va a ser el directivo que va a estar a cargo de estadio y seguridad deportiva. Stornelli va a manejar la seguridad. O sea, Stornelli va a tener que hablar con la barra. Carlos Stornelli. ¿Usted asistió al casamiento de Rafael Diceo? Yo tengo una amistad con esa familia, la que no tiene nada que ver con mi trabajo, es un tema personal mío, y cada uno sabe que dentro del club no tengo amigos. Sí, tenés poder. Yo no sé si tengo o no tengo. Tengo amigos que por ahí eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido, como demostrando su influencia o su nivel de contactos. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo. Los medios dominantes tratan de instalar que la suspensión se debió a un exceso del panadero, no recordando la bandera amenazante obviamente permitida por la barra, los mensajes en Twitter del día del partido y demás hechos concordantes. La barra, las cosas no las entran por el control policial. Tienen lugares asignados por los propios clubes para guardar las banderas. Hay una bandera que se puso adrede, y especialmente que es esta, si nos cagan otra vez de la Boca, no se va nadie con B larga aduciendo a la primera B nacional que jugó River. ¿En serio en Boca no sabían, no tenían registro de este clima de si perdemos esto no termina? El mensaje que nos va a mostrar Roberto ahora y que da cuenta de un mensaje previo. Ese mensaje, ahí está. Acá. Ahí está. Arreglen el tema de tajear las mangas inflables. Ubiquen a los encargados de eso, te lo quería marcar porque está de vuelta repetido acá abajo. Sí. Matarles el tercero, es el título, que eligió como nombre para publicar sus escritos. Jueves a la guerra, ese es el que yo te quería afinando marcar. los detalles de la guerra, nombre de los hijos de las líneas y dirección de sus colegios. Qué locura. Mirá lo que dice, se están preparando bombas de estruendo, bengalas, corte de luz y agua en los vestuarios, entre otras cosas. Pasa Boca o no pasa nadie. Este es un mensaje de las 12:30 del mediodía. ¿Tan boludos somos nosotros que teníamos la sensación de que en cualquier momento esto podía pasar? En Boca no lo sabían. Quería tratar de que, bueno, digo,
por ahí no había ninguna cámara, zafo, y la verdad que lo que hice fue sin darme cuenta, jamás tuve la intención de hacer eso. No pensé que iba a llegar a lo que llegó. Jamás me imaginé, en el momento después que me di cuenta me quería morir. Es un excelente documento el que vamos a mostrar para intentar ver quién es, o qué injerencia tiene, o qué importancia tiene dentro del mundo Boca Juniors. Claro. Fíjate estas imágenes. A ver. Esto es Boca frente a Zamora, partido disputado en Venezuela. ¿Dónde está el panadero? Allí lo ves. ¿El buzo negro? Exactamente. ¿Dentro de la cancha? Del campo de juego, observando un partido donde Boca fue visitante. ¿Pero estás seguro que es él? Sí, no hay dudas. Este es un partido de esta Copa Libertadores. Que necesitas una credencial especial para estar ahí, Exactamente. que no te la da cualquiera. Exactamente. No cualquier persona... Melina, hace 10 años que trabajo en esto. De hecho, nunca supuestamente vi un partido dentro de un campo de juego. estaría Ni como cumpliendo un periodista. rol. O sea, para que haya llegado hasta ahí, lo tienen que haber inscrito. Casi alguien institucionalmente. Exactamente. Claramente no es un hincha común, porque un hincha común yo creo que no entra al campo de juego como entró allí. A ver, yo quiero aclarar, no estoy vinculando a la dirigencia de Boca que le da una credencial para que entre. De eso no estoy hablando, ¿eh? No estoy vinculando a la dirigencia de Boca que le da una credencial para que entre. De eso no estoy hablando, ¿eh? Algunos de los beneficios que recibe el panadero que nos empiezan a dar a cuentas claras la posibilidad de que parece que no es simplemente un hincha. Parece que tiene cierto poder este hombre. Hay un dato para tener en cuenta, estoy hablando con fuentes de la investigación. Por el tamaño que se ve de lo que manipula. Parece que está manipulando el envase comercial del gas pimienta. Por la cantidad de líquido y por los lugares en donde hay, creen los investigadores que no es el único que tiró. Hay una gran cantidad de un producto que es casero, que no parece ser lo que tira este Tano Napolitano. También le daré importancia a este llamado que se ve en un momento, que se presupone que hay alguna relación. Alguien llama. Porque justo es el llamado anterior a este hecho que estamos mostrando en este momento. El chico que tira el gas pimienta es avisado en un momento desde adentro cuando están pasando los jugadores de River. Claro. Y hay una persona dentro del campo de juego que está avisándole al hincha y posteriormente a que termina de tirar el gas pimienta, otro hincha de otra barra de Boca va hacia atrás y prende una bengala como avisándole a otro tercero que ya había hecho el trabajo. Digo, hay cómplices, hay más actores y hay que investigar todo, ¿no? No solo el chico que tiró el gas pimienta, sino los actores intelectuales detrás. Queda ahora claramente desmontada la operación de Clarín para proteger a Angelici y por ende a Macri de intentar atribuir a la policía el arrojar el producto tóxico. Los policías perfectamente pueden haber actuado contra esa persona y ¿por qué no haber operado este famoso gas pimienta? Si un policía ve que quieren romper la manga, Sí. lo que lo están logrando para meter una bengala y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Acudir ante un delito prácticamente en flagrancia eso, que se transforma en algo y tira peor. el gas pimienta y no se da cuenta que hay un ventilador, inmediatamente decir, perdón, acá fui Sí. yo. Bueno, tal vez ya lo hizo y están viendo cómo presentan esta situación, ¿no? Y bueno, Ojo, ¿eh? entonces ahí ya estamos ante otra situación. Recién en Radio Mitra decían que el gas pimienta salió de un policía con la intención de descomprimir toda esta situación. Hay otra versión que dice que fue la policía quien tiró el gas pimienta. Y aparentemente estaría ya el jefe del operativo reconociendo que fue producto de una mala decisión policial el tema del gas pimienta, ¿no? Que era Bien. para disuadir al que estaba con la bengala y que le tiraron gas pimienta a aquel y que el ventilador que infla la manga generó el efecto de propagación de todo ese gas que irritó a los jugadores de River. Primero, ¿era gas mostaza? No, gas pimienta. Lo tiró el policía porque un hincha o quien fuera intentó poner una bengala. Que hay teorías. Una, por ejemplo, indica que fue tal vez un policía sin querer o a propósito el que pudo haber arrojado justamente el gas pimienta. Fue tal vez un policía sin querer o a propósito el que pudo haber arrojado justamente el gas pimienta. Para eso es un dato muy importante. Lo que hacían era tratar de culpar a alguien, o que la Policía Federal fue la que tiró el gas pimienta, porque también eso dijeron. El culpable era la Policía Federal, no la gente que se metió prácticamente desde atrás de la manga para hacerlo. Si tendríamos que hacer una lista de responsabilidades directas y ponerle a los responsables nombre y apellido, Angelici está en el podio, como mínimo, Sí. porque es el presidente del club organizador. Y en sintonía,
Cero repercusión sigue teniendo la grave denuncia de Pablo Tiburci. Dirigentes irresponsables que presentaron, porque yo estuve allí, en el departamento médico de Boca, a un niño hicieron mentir, de 6, 7 años, más o menos, y a su padre, que de nombre Luis, que había sido la policía que había arrojado. ¿Para qué? Para cubrir a este delincuente. La demostración de que se trató de un hecho delictivo perfectamente organizado desmorona el latiguillo de la sociedad violenta e invivible que siguen repitiendo. Veamos cómo estos comentarios impostados de los comunicadores devenidos actores podrían aplicarse a trágicos hechos aislados que suceden en cualquier lugar del mundo. Creo que no es un tema de fútbol, es un tema de la sociedad, que hay inadaptado en la sociedad. El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Cuando ya creíamos que no podíamos ir más allá o más abajo, encontramos la manera de ir más allá o más abajo. ¿Qué es lo que hacemos los argentinos? Lo hacemos en el fútbol y lo hacemos en todos los demás. Todo muy triste, que tiene que ver también con algo que está pasando en los valores de la Argentina. Es una conducta que suele encontrarse en otros países de América Latina. Estamos viviendo una sociedad violenta, una jungla. Un tiroteo entre bandas de motociclistas rivales en Texas, Estados Unidos, causó al menos 9 muertos y 18 heridos. Me parece que somos un país de mierda. ¿Ustedes se dieron cuenta lo agobiante que termina siendo vivir en la Argentina? Se me ocurren cosas que no harían más que sumar indignaciones varias, pero bueno, tengo un, ¿cómo se dice? Caracterizado hincha del Cuervo, Tierra Robertito Caballero. Esto no tiene que ver con ninguna escuadra futbolística, digámoslo de una vez, por favor. Lo único que falta, ya me han discriminado por tantas cosas que ahora lo hagan por ser hincha de Boca, ¿no? Pero bueno. A ver, varias cosas. La semana pasada estuve en Uruguay, un domingo. Se jugaba el clásico nacional Peñarol. Me sorprendió porque allá el fútbol está codificado todavía, gracias a unos negocios que hizo ahí un exjugador de River. Sí, le mando saludos a Hernán Brienza. Y ahí tuve una especie de déjà vu, ¿viste? De lo que había ocurrido en la Argentina. Ahora, ¿cuál era el chiste, si es que había un chiste en el codificado? Que te hacían ver las tribunas, ¿no? Claro. Y lo que ha logrado el Grupo Clarín es que otra vez volvamos a ver las tribunas. Porque que tiró el gas, no sé qué, en vez de estar hablando del fútbol, del juego, de lo que sucede, estamos viendo un tipo que está en la tribuna y que tira un gas pimienta. Yo creo que todo esto, ¿sabes qué? Tiene algo que está vinculado a mostrar, digamos, a sobredimensionar lo que sucede en términos violentos para que la gente vuelva a la casa. Para que la gente vuelva a ver este tipo de partidos a su casa. O sea, Angelici está preparando el terreno para la privatización del fútbol nuevamente, digamos, la televisación del fútbol. Está clarísimo eso, ¿no? Angelici es el tipo que va a ser el jefe de la CIDE, es el que va a ser el jefe de la CIDE, no sé, después de este evento, de Mauricio Macri. Por eso Massa ahí le decía, bueno, vino uno a Soble Oro que me vino a apretar con los intendentes para que yo... ¿Qué es lo que quieren ellos? Necesitan que Massa vaya a la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador y que le aporte los votos bonaerenses a la candidatura de Mauricio Macri. Angelici es, además de ser hincha de Huracán y no de Boca, es cierto, se dice rumor. Es el hombre, no sé si es un rumor. Cualquier periodista deportivo lo sabe, seguramente. No tiene colores igual, sí. Dicen lo mismo de Pipi Romagnoli, digamos, lo cual a mí me parece una blasfemia absoluta, lo quiero aclarar eso. Está muy bien. No, pero hay algo que es claro, Angelici le ayudó a armar a Macri toda la justicia contravencional porteña, ¿no? Buena parte de los jueces, fiscales de la justicia contravencional los puso Angelici. Creo que es uno de los exponentes más claros de lo que significa el fútbol como poder, como fuente de poder, y también de negocios, ¿no? Creo claramente, insisto en esto, me parece que vuelven
con la idea de generar recursos a través del fútbol. Creo que el fútbol para todos está en peligro a partir de personajes como estos. Creo que tienen un proyecto de poder y político muy claro. Y me parece sí que, como vos bien decías, quizá en esto no tengan que ver las banderías. Me parece que hay una crisis muy grande de dirigentes, ¿no? Así como lo hay en la política, también lo tenés en el fútbol argentino. Me parece que no dan la altura, no dan la altura de lo que la sociedad merece, de lo que la sociedad quiere. Lo último, y es los vínculos con los fiscales del 18F, ¿no? Digo, son todos parte del aparato de seguridad e inteligencia, digamos, que se montó alrededor de Boca Juniors. Uno quisiera ver en Boca un club de fútbol. Es mucho más que eso. Y no es, en algunos casos, lo bueno, ¿no? No son los colores. Y tampoco son los hinchas, eso está claro. Pero evidentemente Boca es una fuente inagotable de construcción de un poder que lo que quiere es retornar al pasado. Y eso es el pasado. Dejar de ver el fútbol para empezar a ver las tribunas con este panadero, ¿no? Yo no sé quién es, sinceramente no sé quién es. Sí, aunque no sepa quién es, supongo que hay que seguir la línea. ¿Sabes que ya hubo una época, recuerdo, mi abuelo rompió su carril de Boca cuando estaba Alberto J. Armando, hizo el desatino ese de la Ciudad Deportiva. La Ciudad Deportiva. Y me parece ser que, bueno, va primero por los clubes grandes. En Independiente parece estar mejor las cosas, me dijeron, vayan a saber. Dante. Sí, yo no vi a la sociedad tirando gas pimienta. No. Gas mostaza, como dijo un... O gas mostaza, o napalm, no sé, lo que quieran poner ahí. Sí. No, la sociedad no estaba tirando gas pimienta, había un señor ahí que tiraba. Que no se es casi una respuesta a lo Neustadt, ¿te acuerdas cuando él abría el teléfono y decía acá no está la patria? Bueno, pero asumo ese costado liberal. Diría eso, hay un individuo, y por supuesto que uno puede hacer una mirada más general, pero ni siquiera era la hinchada de Boca la que estaba tirando gas pimienta. Más allá de que buena parte de la hinchada finalmente se quedó y abucheaba a los jugadores, y los jugadores actuaron, me parece, de muy mala manera. Y la platea, no se olviden de la platea, muchachos, cuando hablan de mafiosos, por favor. También, 2 horas. Ahora, y también me parece que es muy claro, como decía Roberto, como está en el informe, la connivencia entre la dirigencia de Boca, sectores de las barras, sectores mediáticos que obviamente que habían instalado esta hipótesis de la policía. Sí. Es verdaderamente escandaloso eso. Ahora, si vamos a creer que esto solamente pasa en Boca o que esto solamente es problema del PRO, nos estamos engañando o estamos mintiendo. Me parece que esto es un problema que es transversal a todos los clubes y que es transversal también a la dirigencia política de todos los colores políticos. Entonces, obviamente estamos hablando de Boca porque esto pasó y porque aparte fue un escándalo, podríamos decir, mundial. Sí. Pero tenemos que ser en todo caso más justos y ahí sí, en todo caso, hacer una mirada más general del asunto. Una cosita, te comentaba lo de Uruguay, lo del fútbol codificado de Uruguay, que está allí, creo, Enzo Francescoli, digamos. Enzo Francescoli es el que operó el fútbol codificado de Uruguay, ¿sabe quién es? De Grupo Clarín. Ah, bueno, esto ya es imperialismo. Es lo que una transnacional argentina. Qué grande, ves, haciendo patria pero lejos. Vamos a ir a un corte en 678 y ya volvemos con más de lo mismo, pero nuevito. En las últimas 2 semanas, en Procrear, se sortearon más de 1.500 créditos para viviendas y terrenos. En Santa Rosa, 494. En Exaltación de la Cruz, 94. En Berazategui, 168. En San Martín de los Andes, 154. En Tandil, 490. Y en Malargüe, 196. Ya son más de 160.000 los créditos en marcha. Sería un sueño hermoso. No puedo creerlo, verdaderamente no puedo creerlo. Lo más grande, no sé, lo más importante que uno pueda tener. Los argentinos no queremos ser inquilinos. Los argentinos queremos ser dueños de nuestras casas. Y es por eso que en los próximos días vamos a estar sorteando créditos para viviendas y terrenos en Yerba Buena, Rafaela, Junín, San Nicolás y Santiago del Estero. Para más información, visítanos en procrear.anses.gov.ar. Procrear, cumpliendo el sueño de llegar a tu casa. Siempre busqué tenerte aquí, solo que